mi castigo, el que llevaste la cruz. Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy jueves 22 de febrero lleva por título El autor de la vida, continuando en Marcos capítulo 16 del 1 al 8. Así dice la palabra de Dios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. El autor de la vida. Siguiendo este relato, uno de los más grandes relatos que pueden existir, este hecho histórico, ah, podemos constatar que hemos llegado a el cumplimiento de todo lo que se había estado esperando, lo que los profetas habían estado esperando, lo que un pacto había sido profetizado, lo que Isaías dijo que el Salvador, que el Mesías iba a llegar y que iba a dar su vida por todos, se había cumplido. Y es momento de leer este relato de la resurrección del Señor. Pero vamos a ver tres elementos que destaca el Evangelio de Marcos y para efectos de este devocional, el primero es deseo e incredulidad. Recordemos que uno de los elementos que se resalta dentro del Evangelio es cuando María, la hermana de Lázaro y de Marta, unge los pies del Señor Jesús, unge el cuerpo con un perfume de nardo puro en un recipiente de alabastro. Bueno, el Señor hace una puntualización acá, que ella se estaba preparando, lo estaba preparando para el día de su sepultura. Ella fue la única persona que de esta manera, siguiendo la tradición, pudo honrar el cuerpo de Jesús, siguiendo la misma tradición judía. Es por eso que, por la misma premura de que ya era el día de reposo, o mejor dicho, ya estaban empezando los preparativos para el día de reposo, las mujeres y nadie puede ungir el cuerpo, puede honrar de esta manera el cuerpo de Jesús. Entonces, en ese deseo, se nos menciona acá María, la madre de Jacobo, María Magdalena y también Salomé, dice que compraron especies para ir a ungirle. Después de que terminó el día de reposo, ya el sábado muy tarde, en la tarde, fueron a comprar las especies aromáticas y se fueron a preparar para el día siguiente. Versículo 2 dice que muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y vemos que esto era algo justo, algo bueno, algo loable, el hecho de que quisieran ungir el cuerpo de Jesús. Ellas querían honrar el cuerpo de Jesús y es por eso que iban en grupo. El Evangelio de Lucas nos dice que iban junto con otras mujeres, pero ellas estaban escépticas y a la vez preocupadas con respecto a qué. Una cuestión de quién les iba a remover la piedra de la entrada del sepulcro. Esta piedra la pusieron para que los sacerdotes tuvieran esa seguridad de que nadie se iba a llevar el cuerpo de Jesús o que incluso iba a salir por su cuenta. Ellos querían evitar eso. Entonces pusieron la piedra, pusieron soldados, pero incluso la piedra la ponían pues por cuestiones de que era un sepulcro y nada bueno expedía en cuanto a aromas y a salud e higiene. Entonces, ellas van preocupadas por que quién les va a remover la piedra, pero también iban a qué? A ungir el cuerpo de alguien que ya había partido, demostrando que no habían creído realmente las enseñanzas de Jesús, porque Jesús les dijo que él iba a resucitar, que ciertamente iba a ser sacrificado, pero que posteriormente iba a resucitar. Y es en el versículo 4 cuando nos dice que cuando se acercaron, vieron que ya la piedra, que era muy grande, estaba removida. Y es algo bastante interesante el apreciar estos elementos
que reflejan la conducta de las personas y generalmente la forma en cómo actuamos es realmente cómo somos, cómo creemos, cómo procesamos todos los datos y cómo los damos a conocer, viéndolo desde esa perspectiva. Y generalmente nosotros nos acercamos a Dios por lo que escuchamos. Es que escuché a tal persona, escuché tal tema, escuché que este hermano experimentó esta situación y por mil y una razones. Pero nosotros nos acercamos con un deseo, un buen deseo de querer conocer a Dios, de querer recibir se estipula generalmente así, recibir una bendición, pero quizá no es el enfoque correcto. No es el enfoque correcto, porque nos acercamos sin fe, nos acercamos sin confianza, nos acercamos sin entendimiento, que es lo más importante, y nosotros queremos actuar con nuestro propio razonamiento, queriendo resolver todas las situaciones a nuestra manera, cuando realmente nuestra conducta, nuestra respuesta debe ser por completo en fe y obediencia. Porque las mujeres ciertamente habían sido fieles al seguir el ministerio del Señor y habían apoyado, aportado y habían estado en el momento de la cruz. Pero en este momento que seguía siendo cumbre, seguían sin creer. Y nosotros luego estamos actuando como los sacerdotes que le decían a Jesús, baja de la cruz para que veamos y creamos. Quizá estamos haciendo esto, pero decimos, no, es que nosotros hemos creído, pero quizá nuestras acciones están reflejando todo lo contrario. Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos más bienaventurados porque por la misericordia del Señor, sin ver, hemos creído. Y por fe nosotros conocemos mediante la palabra al autor de la vida. Es por eso que debemos de acercarnos con un deseo, pero en vez de incredulidad, con fe. Esto nos lleva al segundo punto, la más grande noticia. Versículo 5, que cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ciertamente se espantaron, porque pues no es normal ver a una persona, bueno, podemos decir persona, con estas descripciones. Ciertamente era un ángel que lo describe los evangelios. El versículo 6 nos dice que él les contestó que no se asusten, no se asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Pero él ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. La base del Evangelio mismo es la resurrección de Cristo, aquella victoria al dar su vida. Es la muestra que nosotros tenemos. Y aquí este ángel está diciendo a las mujeres, no se asusten, Cristo resucitó, no se quedó en la tumba. Y es que la resurrección es un hecho innegable que muchos trataron de cubrir con teorías, con mentiras, incluso los sacerdotes. Pero el apóstol Pablo habla con respecto a esto en 1 Corintios 15:14 y dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque la iglesia de Corinto estaba siendo presa de estas falsas doctrinas que no creían en la resurrección. Pero en el versículo 20 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Cristo es nuestra esperanza de que nosotros resucitaremos en el día postrero, de que estaremos con Él por la eternidad. Es por eso que nosotros depositamos nuestra confianza en Él, que nos acercamos confiadamente, que Él nos va a librar de la culpa de nuestros pecados, nos ha librado de la culpa de nuestros pecados en el sacrificio de la cruz. Y es por eso que Él nos da vida eterna y nos da ese proceso de regeneración a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Esta es la más grande noticia que se nos es mandada a anunciar, siendo ese el tercer punto. Vayan y anuncien. Le dijo el ángel, continúa en el versículo 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Les manda que vayan y digan de la resurrección a sus discípulos. Mediante esto, los discípulos deberían de ser fortalecidos porque ellos habían dispersado, ellos habían visto, habían escuchado también de la crucifixión, que quizá de incógnito estuvieron ellos observando todo el castigo físico que estuvo recibiendo Jesús y estaban prácticamente horrorizados. Pero también menciona acá, menciona a los discípulos, pero también menciona a Pedro.
¿Por qué menciona a Pedro? Porque recordemos que Pedro le negó. Y el Señor le advirtió que Satanás lo había pedido para zarandear, pero que él había rogado, él había orado al Padre para que la fe de ellos, y especialmente la de Pedro, no faltara. Y específicamente les dice a que les dijeran esto, porque eso es lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas de que Dios salva pecadores. El Evangelio trae consuelo, trae esperanza, trae restauración y trae vida en Jesús. Es nuestra esperanza por excelencia de que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y aquí en este momento el ángel les estaba corroborando las mismas palabras que el Señor le había dado a sus discípulos. En Marcos 14:28 dice, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y ahí obviamente les iba a restaurar, les iba a enseñar y les iba principalmente a esto, comisionar, la comisión que nosotros recibimos. ¿Cuál fue la reacción de estas mujeres? Ciertamente el espanto, el asombro estaba en ellas, pero estaban preocupadas porque quizá no les iban a creer. Y prácticamente se portaron escépticos los discípulos que habían estado con Jesús y habían visto grandes cosas. Dice que ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado el temblor y espanto y no decían nada a nadie, principalmente porque tenían miedo. Y quizá nosotros a lo largo de nuestro caminar nos hemos encontrado con aflicciones, con problemas, dificultades que no sabemos cómo afrontar, pero en el Señor, al momento de acercarnos con fe, con confianza y con esperanza, tenemos esa garantía de que su evangelio nos va a traer consuelo, nos va a traer restauración, nos va a traer esperanza y nos va a traer esa dirección que nosotros requerimos. ¿Para qué? Para que nuestra vida dé gloria a Dios. El evangelio es la muestra de que en Jesús tenemos vida en Él, de que Él resucitó y que nos dará vida juntamente con Él en el día postrero. Jesús es el autor de la vida. Y dice que nadie le quitó la vida, sino que Él la dio voluntariamente. Y hay un himno que me gusta que habla con respecto a esto, que se llama Por todo el mundo. Y en una de sus estrofas conecta de esta manera. Dice, desde el cielo descendiste para el hombre rescatar. Te privaste de la gloria por la angustia de la cruz. Tu oración sació al hambriento y tu voz calmó el mar. En silencio tú sufriste y el cautivo libre es. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Esa es la verdad del Evangelio que nosotros debemos de compartir principalmente. Que Jesús, siendo Dios, descendió a la tierra para librarnos de nuestra condenación. Ese es el mensaje del Evangelio. Dice que se privó de la gloria, tal como está en Filipenses, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y que a través de su vida nosotros vemos ese ejemplo de oración, ese ejemplo de autoridad, pero también ese ejemplo de sacrificio, lo que nos quiere dar a conocer el Evangelio de Marcos, Jesús como el siervo sufriente de Dios. Y a través de ese sacrificio nosotros somos libres del pecado. Jesús es el autor de todo. Jesús es el autor de la vida. Jesús es Señor de la creación y que a través de Él recibimos esa salvación, esa libertad, ese perdón de pecados y somos llamados e invitados a compartir ese gozo que tenemos en el mensaje de la gloria de Cristo, que es la salvación. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado en el devocional del día de hoy. Les invitamos a que puedan compartir sus videos, que puedan compartir este devocional para que más personas puedan escuchar estos estudios devocionales y que tengan un excelente día. Dios les bendiga.